compartir con ustedes el consejo de la palabra del Señor, ¿verdad? Realmente estar tan lejos de casa, como decía Benjamín, por un lado es difícil, viajar es cansado, pero reconocemos que como iglesia de Cristo somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre, amén, y por lo mismo estamos en familia. Así que hoy vamos a aprender juntos de la palabra del Señor. Y para ello quisiera pedirles por favor que se pusieran de pie y vamos a nuevamente estar en Romanos capítulo 10 y específicamente vamos a ubicarnos en el versículo 14 y 15. Romanos 10, versículo 14 y 15. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor y dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas o de las buenas nuevas. Oramos. Bendito Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como iglesia, recordando, Señor, que tu palabra es poderosa para cambiar corazones, que tu palabra es poderosa para cambiar nuestras vidas, y te rogamos que seas tú quien nos hable hoy, que seas tú confrontándonos, animándonos, fortaleciéndonos, Señor, que seas tú, Señor, quien use tu palabra para traer luz a nuestro corazón. Oramos, Señor, poniendo en tus manos este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes un recordatorio de lo que son las misiones, ¿verdad? Las misiones, ¿por qué es que es importante involucrarse? ¿Por qué es importante el ofrendar, el orar, ¿verdad? Pero muchas veces este tipo de recordatorios se quedan solamente en el servicio. Cuando regresamos nosotros a nuestro diario vivir, cuando estamos de lunes a sábado, olvidamos el tema. Y esto nos pasa a todos. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos problemas, ¿no? Tenemos cargas, tenemos muchas cosas que nos impiden muchas veces tener una vida de oración constante, ¿sí? Muchos tenemos problemas económicos y pensamos, Señor, no tengo para dar a las misiones. Entonces, muchas veces todas estas cosas se van acumulando y no permiten que nosotros podamos estar recordando constantemente que allá afuera hay muchas personas que no conocen de Cristo. Una batalla constante de todo cristiano es recordar. Para todos aquellos que hemos leído la Biblia, quizás más de una vez, podemos recordar ahorita que el Señor muchas veces le dice a su pueblo: recuerda, recuerda. Y cuando el pueblo de Israel se metía en problemas, ¿por qué era? Porque dejaba de recordar, ¿sí? Y muchas veces nosotros tratamos de olvidar nuestro pasado sin Cristo. Tratamos de evitar pensar de dónde nos sacó el Señor. Muchos de nosotros tratamos de solamente recordar, por ejemplo, desde los 15, 20 años que el Señor nos trajo hacia Él para adelante. Hacia atrás no. Esos son archivos que no deberían abrirse, que no deberían comentarse. Pero nosotros realmente estamos llamados a recordar, y no por anhelar a Egipto, como le pasaba al pueblo de Israel, sino recordar para darle gloria a Dios, en primer lugar, por su maravillosa obra. Uno, y número dos, recordar para que nosotros también podamos ser movidos a misericordia, porque hay otras personas que están en ese estado todavía, sin Cristo, ¿sí?
Entonces, el mensaje del día de hoy tiene como título una salvación maravillosa. ¿Sí? Muchas veces olvidamos lo maravilloso que es el ser salvo. A veces olvidamos que ese es un milagro. El nuevo nacimiento es un milagro. El hecho de que busquemos al Señor, que haya un anhelo en nuestro corazón por buscar al Señor, eso es un milagro. ¿Sí? Incluso cuando usted se siente triste, se siente cargado porque no ha podido orar como lo hace normalmente, porque ha sido un día difícil quizás, no ha podido leer su Biblia, eso es un milagro, porque el ser humano por naturaleza no busca a Dios, ¿sí? No busca a Dios. Entonces, hoy quisiera iniciar con una pregunta para que nos la hagamos cada uno, y es: ¿cuándo fue la última vez que vimos hacia atrás para recordar de dónde nos sacó el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que pudimos recordar cómo el Señor nos alcanzó? ¿Y qué hay en nuestro corazón cuando pensamos en eso? Posiblemente el hermano que Dios usó para animarnos a venir a congregarnos, el hermano que Dios usó para compartirnos el evangelio, quizás ya no está entre nosotros. Quizás ya partió a la presencia del Señor, o quizás está en otra parte, en otra iglesia. Y nosotros debemos recordar qué medios, qué personas el Señor ha usado para traernos hacia Él. Muchas veces olvidamos realmente lo maravillosa que es la salvación en el Señor. Todos nosotros hemos confesado nuestra fe en Cristo, amén. Y antes de confesar nuestra fe en Cristo hubo un proceso. Algunos de acá podrán recordar ahora: hermano, yo pasé 10 años escuchando el evangelio, pero yo no creía en el Señor. Hermano, constantemente vinieron personas a hablarme, pero yo rechazaba y decía: no, no quiero, no me hables de ese tema. Gracias, muchas gracias. Constantemente, hermano, alguien venía y me decía algo, y yo, en lugar de aceptar esto, lo rechazaba totalmente. Y no somos los únicos, no es nuestra única historia. Cada uno de los seres humanos rechaza por naturaleza el evangelio, por naturaleza. Y esta no era la excepción del pueblo de Israel. Fue maravilloso escuchar el capítulo 10 completo, pero hay muchas cosas en el capítulo 10 de Romanos que nos dejan con preguntas muy serias, ¿no? Y dando un panorama rápidamente, en el versículo 1 Pablo dice abiertamente que su deseo, su anhelo, su oración es que Israel se salve. Él era judío, él era de ese pueblo, y su anhelo era que su propio pueblo se salvara. Ahora el hermano en los anuncios mencionaba eso. Nuestra Jerusalén es nuestra propia familia, nuestro vecindario. Tenemos que tener un amor por aquellos que están cerca. Amén. Pablo lo tenía. Él amaba a su pueblo. Y lo dice claramente en el versículo 1. Pero vemos que del versículo 2 al 5, Pablo menciona que la salvación le fue mostrada a Israel, pero ellos dependieron de sus obras, de la manera en que ellos podían agradar a Dios solamente. Creo que aquí todos hemos escuchado a los fariseos en las historias de Jesús, ¿no? Cómo es que ellos pensaban que haciendo un montón de buenas obras podían tener el favor de Dios. Y muchas personas hoy en día siguen creyendo eso, que basta con ser buena persona para poder agradar a Dios. Israel tenía este problema, estaba dependiendo de sus propias acciones para estar en una buena relación con Dios. Del versículo 6 al 10 vemos que la salvación no viene por buenas obras, sino que es por la fe. ¿Sí? La salvación es solamente por la fe. Jesús ha hecho accesible esta salvación por medio de su muerte y su resurrección. ¿Sí? No es necesario que nosotros hagamos grandes proezas para ganarnos la salvación.
Todo se trata de creer en Él, poner la confianza en Él. Y en el versículo 11 al 13 vemos que Pablo dice, ya no hay una diferencia entre judíos y griegos, o judíos y gentiles, pues son salvos todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Quiero recordarles, mis hermanos, nuevamente, Pablo era judío y los judíos rechazaban a todas las demás naciones. No los creían dignos del amor de Dios. No los creían dignos del llamado para ser parte del pueblo de Dios. Ellos lo rechazaban. Y aquí tenemos a un hombre que creció y se formó como fariseo. Él se sabía todos los rituales y todas las prácticas más estrictas de los judíos. Y ahora dice claramente que la salvación ya no está solamente para los judíos, sino está abierto para todos aquellos que están fuera del pueblo judío, es decir, los gentiles. Y entonces, ahora sí, llegamos al texto que nos compete hoy. Pablo da una serie de preguntas, ¿sí? Y estas preguntas son las que vamos a analizar rápidamente hoy. Porque Pablo dice, sí, la salvación está abierta para todos aquellos que invocan el nombre del Señor, amén. Para todos aquellos que invocan. Y la primera parte de la pregunta, en el versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Así que la primera pregunta es, ¿cómo van a invocar? ¿Cómo? El término invocar en griego, el idioma en el que fue escrito este libro, significa llamar o clamar con urgencia. Esto se hacía en un momento en que se necesitaba ayuda. Ese era un clamor, pedir ayuda con urgencia. Pero ahora viene la pregunta, ¿las personas necesitan la ayuda de Dios? A ver, ¿sí? ¿Las personas necesitan la ayuda de Dios? Sí, todos necesitamos a Dios, amén, todos. Pero la segunda pregunta es, ¿quieren recibir esa ayuda? ¿La necesitan? Sí. ¿La quieren recibir? Algunos podría decir que sí, y en algún momento nosotros fuimos de ese grupo, ¿no? Pero algunos otros, que es la mayoría, mejor dicho, dicen no, yo no lo necesito. En Romanos 3, versículo 10, dice, no hay justo, ni aún uno. Y más adelante, en Romanos 3:23, unos cuantos versículos adelante, dice que todos han pecado y están destituidos, apartados, alejados de la gloria de Dios. Vemos entonces que el ser humano por naturaleza está alejado de Dios. Sí lo necesita, pero está alejado. Sin Dios, el ser humano está condenado a la muerte eterna debido a su propio pecado, como lo señala Romanos 6:23. Recordemos, la paga del pecado es muerte. Y todas las personas que están sin Cristo están condenadas a muerte. A veces olvidamos eso y escuchamos que hay mucha gente que está perdida y decimos, bueno, qué triste. Y ahí quedó. Pero si pensamos que la paga del pecado es muerte, estamos hablando de millones de personas que van camino a la destrucción, a la muerte. Y bueno, el pecado entonces, ¿qué es? Es una manifestación de la rebelión contra Dios. Y el ser humano, por naturaleza, rechaza a Dios, se aleja de Dios y lo hace de manera consciente. En Romanos 1, versículo 18 al 21, se menciona que Dios ha revelado quién es por medio de todo lo que ha creado, ¿sí? De manera que nadie tiene excusa para decir, no conozco absolutamente nada de Dios. Esto entonces nos muestra que todas las personas
que están condenadas sin el Evangelio, estas personas están condenadas justamente pues han rechazado lo que el Señor les ha revelado. Pablo afirma que a pesar de esta evidencia, no hay nadie que entienda y no hay nadie que busque a Dios. Mi hermano, mi hermana, cuando una persona desea buscar a Dios, esto es un milagro, ¿sí? Es un milagro, porque por naturaleza nadie lo hace, nadie. Y ese deseo de buscar al Señor solamente el Espíritu Santo puede ponerlo. Amén, es solamente obra de Él. Entonces, ¿cómo van a invocar a estas personas? ¿Cómo lo van a hacer si por naturaleza rechazan a Dios? ¿Cómo lo van a hacer? Aquí menciona entonces el versículo una palabrita más, creer, ¿sí? ¿Cómo van a invocar en quien no han creído? Pasemos a lo siguiente. Entonces, ¿cómo van a creer estas personas? ¿Cómo lo van a hacer? Porque bueno, van a invocar al Señor, van a pedirle ayuda, pero si no creen en que Él les puede ayudar, entonces, ¿cómo van a invocarlo? ¿Sí? Por ejemplo, si usted, una persona, mejor dicho, vamos a poner un ejemplo así. Una persona tiene un incendio en su casa. ¿A quién va a llamar? A los bomberos. No va a llamar a la policía o va a llamar a algún vecino nada más para contarle, mira, se me está incendiando la casa. No. La persona sabe a quién acudir, ¿sí? Porque cree que esa persona o ese grupo de personas que son los bomberos le pueden ayudar. Así también, antes que alguien pueda invocar el nombre de Dios, tiene que creer en Él, ¿sí? ¿Y cómo va a creer en Él? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, en Juan 16, versículo 8, se menciona que es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es que pone ese convencimiento para que alguien crea en el Señor? El Espíritu Santo. Amén. Es obra de Él. No se trata aquí de que tan bueno es el predicador, qué bueno está el tratado, qué bonita fue la película cristiana. No. Realmente quien le da poder a todo esto es el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que orar a Él para pedirle que cambie el corazón de las personas. Amén. Porque ni el mayor número de palabras bonitas que podamos decir podrá convencer a alguien si el Espíritu Santo no hace la obra. Amén. Vemos que hay muchas personas que necesitan escuchar el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Son buenas noticias. Eso es el Evangelio. Pero para poder entender las buenas noticias tienen que entender las malas noticias. Muchas personas cuando van a evangelizar utilizan nada más los versículos agradables, ¿no? Dios es amor, Dios es bueno, Él te va a dar bendiciones. Pero en realidad la mala noticia es que aunque Dios es bueno y quiere bendecirnos, como seres humanos no queremos recibir eso. La mala noticia es que los seres humanos estamos alejados de Dios y necesitamos arrepentirnos porque hemos pecado. Se necesita predicar y hablar más de que el pecado es una ofensa contra Dios y que las personas se tienen que arrepentir. Cada vez que nos acerquemos a alguien que no conoce de Cristo, ahora acerquémonos conscientes de que necesitan escuchar, que necesitan arrepentirse. No solamente es decirles que todo va a estar bien, sino decirles, mira, necesitas a Cristo porque Él es el único que te puede cambiar. Como estás ahora, no es como Cristo te va a dejar al final del proceso. Él te va a cambiar. Amén. Vemos entonces que el nuevo nacimiento, este cambio de corazón, es algo que el Espíritu Santo hace y que entonces es posible que la persona crea y se arrepienta. ¿Sí? Solamente es el Espíritu Santo que hace esta obra. Y vemos entonces, y quisiera que me pudieran acompañar ahí donde se encuentran, en Efesios 2, ¿sí? Efesios capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 5.
Porque tenemos que recordar que es una obra del Espíritu Santo lo que está acá presente. Amén. Efesios 2, versículo 1 al 5. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Después que la persona cree, puede invocar el nombre del Señor. Pero, ¿cómo sabrá lo que debe creer? ¿Cómo va a saber ese contenido de lo que debe creer? Las personas llegan a creer por obra del Espíritu Santo, pero Él utiliza el Evangelio para llamarlos al arrepentimiento y la fe. Nunca podrán conocer el Evangelio si no hay alguien que lo proclame y que les explique. Creo que todos aquí hemos escuchado esa historia que se encuentra en el libro de Hechos de un etíope, un eunuco etíope, ¿sí?, que iba leyendo el libro de Isaías y se encuentra con Felipe y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Hay muchas personas que sí tienen una Biblia, pero no entienden lo que está ahí. ¿Cómo van a saber qué creer? Tiene que haber alguien que les explique, ¿no? Tiene que haber alguien que les explique. Entonces entramos a la siguiente pregunta de nuestro texto de hoy. ¿Cómo oirán? ¿Cómo? En el versículo 14 del texto que estamos estudiando, dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo lo van a hacer? Se necesita que hayan personas que prediquen el Evangelio. Hoy en día existen muchos medios de comunicación y el Evangelio está llegando a muchos lugares por medio de estos medios. Las redes sociales, el internet ha facilitado mucho las cosas, ¿no? Pero debemos admitir que nada se compara con el contacto personal que una persona puede tener con otra, cara a cara. No es lo mismo que usted vea un video de alguien que le explica algo, a que esa persona venga con usted, se siente a la par suya y le explique, ¿verdad? No es lo mismo. En una ocasión, un pastor comentaba que en un país de África, su iglesia estuvo mandando mucha ayuda económica, mandaban comida, ropa, medicamentos, pero llegó un momento en el que él mismo decidió viajar a ese país, a una de las aldeas que ayudaban. Y dice que una tarde él estaba sentado y llegó un hermano de una de las iglesias locales y le dijo: pastor, queremos agradecerle porque haya venido. Nosotros recibimos las cajas que nos mandan con ropa, con comida, recibimos el dinero, lo administramos, pero esto no se iguala con el hecho que usted haya venido acá. Es necesario compartir con las personas. Es necesario compartir con las personas. Y el mejor ejemplo de esto, mis hermanos, es Jesús mismo, pues Él dejó sus privilegios divinos y se hizo como uno de nosotros. Él se hizo como uno de nosotros. Y para esto, quisiera que me acompañaran a Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Dice lo siguiente: haya pues, iglesia, Alfa y Omega, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no se quedó solamente en su trono y mandó a un ángel para que hiciera la labor. Tampoco vino ya en forma de adulto. No se encarnó en forma de adulto. Se encarnó como un bebé y anduvo entre las demás personas. Él comía con sus discípulos, caminaba con sus discípulos, dormía rodeado de sus discípulos. De eso se trata, ser discípulos, vivir la vida con alguien, pero no lo puedes hacer solamente por medio de una llamada de vez en cuando o una visita cada 2 años. Nos debemos acercar a las personas. Jesús dijo que quienes están afuera van a saber que somos sus discípulos porque nos amamos unos a otros. ¿Sí? Nos amamos unos a otros. Y este amor tan grande que la iglesia se tiene dentro de sí es tan inmenso que desborda y puede ser compartido fuera de la iglesia a su Jerusalén, a su Judea, a su Samaria y hasta lo último de la tierra. No todos estamos llamados para ir a los pueblos no alcanzados. No estamos hablando, cuando decimos movilicemos a la iglesia, no estamos hablando de mudar a toda la iglesia y ponerla en otro lugar. No. No todos estamos llamados a llegar a África, a Asia. No es el llamado de todos nosotros específicamente hacer eso. Pero todos estamos llamados a participar en el esfuerzo para que aquellos que así han sido llamados para ello puedan lograrlo. Para que estas personas que están lejos, que no han conocido a Cristo, puedan escuchar y ver en acción el poder del Evangelio. Ahora sí, entonces, pensemos en cómo predicarán las personas, porque ya vimos que sí, hay medios para poder compartir el Evangelio. Y sí, alguien va a llegar al lugar donde están aquellas personas que no conocen a Cristo, pero ¿cómo van a predicar? Porque predicar no es algo sencillo, mis hermanos. Hoy en la mañana hablábamos con Josué y él me preguntaba si estaba nervioso. Y yo le confesé que sí, pero no es tanto por hablar en público, sino por el hecho de que lo que se está hablando no es cualquier cosa. Es la palabra del Señor. Y al ser la palabra del Señor, eso siempre debe causarnos admiración, respeto y reverencia. Amén. Y esto no solamente se aplica cuando alguien pasa acá. Cuando usted, mi hermano, se encuentra con un familiar, con un amigo, con un vecino, con un compañero de trabajo o de estudio y le toca compartir el Evangelio, hágalo para la gloria de Dios. Hágalo de la mejor manera posible. Porque para eso ha sido llamado, compartir el Evangelio de manera fiel. Dentro de la iglesia, claro, es un deber de los pastores. Y se exhorta que lo hagan bien. Pero toda la iglesia tiene dones que le han sido dados por el Señor. Y estos dones no solo son para hacer personajes dentro de la iglesia que sobresalgan sobre los demás para ver quién es mejor. No, los dones que el Señor ha dado en la iglesia es para edificación del pueblo de Dios, para prepararlo y que cumpla su misión. Ese es el fin de los dones que el Señor da. Muchas veces olvidamos esto y podemos caer en un extremo o creer que tenemos un don y ese don se convierte en nuestra identidad, lo que define quiénes somos. O puede ser que pensemos, no tengo nada para dar, hermano, no tengo ningún don. Mi hermano, mi hermana, todos tenemos capacidades, agilidades, habilidades que el Señor nos ha dado. Usémoslo para su gloria.
La iglesia local tiene la misión de impactar su entorno más cercano, pero conforme crece y madura en la fe, es necesario que vaya ampliando su alcance. No debe descuidar su ministerio local, pero debe aprender a ver más allá de sus fronteras, hacia la mies que es mucha, pero donde los obreros son pocos. En Mateo 9, 35 al 38, se menciona que Jesús vio a las multitudes que le seguían como ovejas que no tenían pastor y tuvo compasión de ellos. Y es donde menciona aquel verso que conocemos muy bien, que la mies es mucha, los obreros son pocos. Pedid, clamar, orar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. El problema con muchos de nosotros es que primero no miramos dónde está la mies. Ahí está la mies y estamos de espalda. Bueno, algunos sí volteamos a ver de vez en cuando, pero no pedimos al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y mucho menos pedimos, Señor, envíame. Mis hermanos, estemos dispuestos siempre a obedecer al Señor, donde quiera que Él nos mande. Ya sea aquí dentro de nuestra misma localidad, dentro de nuestro mismo país, o bien si el Señor nos llama a otro lugar más lejos, obedezcamos al Señor. Y ahora entonces llegamos a la parte final, donde en el versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo van a predicar si no fueran enviados? Claro, hay personas que pueden predicar, sí, pero como decía Karen hace un momento, todas las personas que van al campo misionero a trabajar no van solas. Y el propósito de una agencia misionera no es apartar a los misioneros de su iglesia, capturarlos y llevarlos a otro lugar solitos. No. Una agencia misionera tiene el rol de acompañar a la iglesia, pero quien lleva el mayor trabajo es la iglesia, porque acabamos de ver, el Señor ha dado dones en la iglesia para edificación del pueblo de Dios y para que el pueblo de Dios cumpla su misión, ¿sí? Entonces la iglesia local tiene una gran importancia, pues es el lugar donde los discípulos son formados para luego hacer más discípulos. Si la iglesia no prepara obreros fieles para ir al campo, pueden ocurrir dos cosas. Uno, nadie va, pues van a pensar que no es su llamado hacer eso. Y número dos, puede ser que algunos digan que van a ir, pero no van a poder dar fruto, o se van a enfrentar a más adversidades de las necesarias. En sí mismo, mis hermanos, estar en otro país ya es difícil. Sumemos eso al hecho de no tener a la familia ni amigos cerca, incluso en algunos casos con un idioma diferente en el lugar donde se encuentran los misioneros. Y pensar todavía que la iglesia local que los envió los abandone, mis hermanos, eso es triste. Es muy triste. Y muchas veces ha pasado que los misioneros tenían un plan de estar en el campo 2, 3 años, pero la iglesia local los abandona y a veces ni siquiera les dejan para el pasaje de regreso. Sí ha pasado. Mis hermanos, como iglesia, seamos fieles, primeramente al Señor, porque no hacemos esto solamente por las personas que están del otro lado del mundo. Primeramente lo hacemos por amor al Señor. En el curso Perspectivas que Karen mencionaba, enseñamos algo importante, y es: tu mayor motivación para ir al campo misionero o para servir a alguien más no debe ser la persona. No deben ser estas personas, o lo ver a los niños en otros países donde están pasando hambre o situaciones difíciles. Esa no debe ser nuestra mayor motivación. ¿Saben cuál debe ser nuestra mayor motivación? La gloria de Dios, que Dios sea conocido, que Él sea exaltado, que Él se lleve toda la gloria.
Eso nos debe motivar. ¿Por qué? Porque si lo hacemos por las personas, en algún momento nos vamos a enterar que no están congregándose, no están haciendo caso al evangelio. ¿Y qué vamos a decir? ¿Para qué seguir? Mejor ya no apoyemos, ya no ayudemos. Y no se trata de esto. No se trata de esto. Tenemos nosotros que ser perseverantes por amor a Dios, primeramente. Y el amor a Dios se va a ver reflejado en el amor hacia otras personas. Quisiera terminar entonces con una reflexión acerca del apóstol Pablo. Porque creo que aquí todos hemos escuchado que el apóstol Pablo anduvo en muchas iglesias, ¿no? Iniciaba una iglesia acá, otra por allá. Pero el apóstol Pablo primeramente nunca estuvo solo. Cuando él empezó, en Hechos 13, versículos 2 y 3, se menciona que el Espíritu Santo lo escogió junto a Bernabé para la obra del ministerio. Y la iglesia de Antioquía los envió. Un tiempo después, Pablo regresó en Hechos capítulo 14, versículo 26 y 27, para entregar cuentas a esta iglesia. La iglesia sostiene a sus obreros enviados, tanto por medio de sus oraciones como por medio de recursos financieros y capacitaciones. Aunque no toda la iglesia puede ir hasta los no alcanzados, toda la iglesia está llamada a participar en el envío de aquellos que están siendo llamados por Dios para ello. Realmente es hermoso ver cuando una iglesia puede enviar a un obrero, respaldarlo, abrazarlo con sus oraciones y estar pendiente de él. Es una gran bendición. Es una iglesia que está obedeciendo al Señor. Y quisiera entonces, en las preguntas finales, para que podamos reflexionar juntos, pensar cuán agradecidos estamos por nuestra salvación. Busquemos recordar más constantemente lo maravilloso que es el hecho de que Dios nos haya salvado. Toda la gloria sea para Él, pues Él guió todas las cosas. Hoy pudimos ver que el Espíritu Santo escoge a quien va a enviar y usa a la iglesia local para enviarlo. El enviado predica el evangelio cumpliendo su responsabilidad. Y luego vemos que las personas oyen el evangelio y pueden responder en arrepentimiento y fe porque el Espíritu Santo cambia sus corazones. Y los que han sido llamados por Dios creen e invocan a Dios para que los salve. Mis hermanos, nos interesa que otros se salven. Pensemos. ¿Nos interesa que otros se salven? ¿Deseamos que Cristo sea conocido por otras personas? La segunda parte del versículo 15 del capítulo 10 de Romanos, nuestro texto de hoy, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y esta palabra se usaba cuando un rey obtenía una victoria y los mensajeros se adelantaban a todo el grupo donde venía el rey. Se adelantaban estos mensajeros a decir las buenas noticias que el rey había vencido, y esto hacía que las personas que escuchaban se alegraran y se prepararan para recibir al rey que venció. ¿Les suena conocido esto? Sí, porque nuestro rey ya venció, porque él va a regresar. Y nuestra misión es compartir las buenas noticias de que él ya venció, porque hay mucha gente que no conoce que ya vino la primera vez. Nuestra misión es compartirles que ya vino una vez y va a volver, porque si él lo prometió, lo va a cumplir. Hay muchas personas que no han recibido las buenas noticias acerca de Jesús. Hay muchos que no han escuchado esos pasos de los valientes que anuncian la paz.
Quizás usted no vaya a dar esos pasos. Quizás no vayan a ser sus pies los que vayan a escuchar a estas personas, llegando con las buenas noticias. Pero puede colaborar de diferentes maneras para que otros puedan ir. Y que nuestro Señor sea conocido hasta lo último de la tierra. Quisiera pedirles por favor que nos pusiéramos de pie para terminar con oración. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios que ha movido nuestro corazón, no solamente para que le conozcamos nosotros, sino para anhelar que otros le conozcan. Así que oremos juntos. Bendito Dios y Padre, gracias por nuestra salvación. Gracias Espíritu Santo porque tú nos convenciste y nos sigues convenciendo de nuestro pecado. Gracias porque en algún momento otras personas fueron enviadas, Señor, y trajeron el Evangelio a Guatemala. Gracias por aquellas personas que vinieron, Señor, a compartirnos el Evangelio a nosotros en cada una de nuestras historias. Gracias, Jesús, por morir en nuestro lugar. Te rogamos que nos ayudes a recordar el Evangelio, a compartir el Evangelio y a ser de fortaleza para aquellos que están compartiéndolo en otras partes del mundo. Ayúdanos a recordar a tu iglesia perseguida, a la iglesia que se está manteniendo firme a pesar de la persecución y del dolor. Ayúdanos a recordar a aquellos que no te conocen, que están en la condición que nosotros estábamos, pero que por gracia fuimos alcanzados, y te pedimos, úsanos para llegar a todos aquellos que aún no te conocen. A ti sea toda la gloria, porque tuya es la salvación. La salvación viene del Señor, y eso es lo que nosotros creemos. A ti sea, Señor, toda la gloria por lo que has hecho en nuestra vida y por lo que seguirás haciendo. Oramos juntos en el nombre de Cristo.